Gloria a Dios. Damos la alabanza y la gloria al que vive por los siglos de los siglos, a Jesucristo, el Rey de Gloria. Y damos gracias por darnos la oportunidad al Dios eterno de podernos presentar en esta hora delante de ustedes para poder ser de bendición. Confiamos que sea de edificación este tema, y el tema que vamos a tratar es una reflexión maravillosa que se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 17, a partir del versículo 16 hasta el 34. Pero vamos a tomar como punto de referencia el versículo 23. Y dice el apóstol Pablo: pasando yo, así lo manifiesta, vi un letrero al Dios no conocido, y ese letrero estaba en mayúscula. A ese Dios al que ustedes no conocen es al que yo vengo a predicarles, vengo a hablarles de ese Dios maravilloso. Recuerden que Pablo visitó Atenas, y allí en Atenas tuvo esa experiencia, que había un grupo de personas que adoraban a Dios, al Dios de los cielos, pero no lo conocían. Y recuerde que nadie ha visto a Dios frente a frente, cara a cara, porque no hay persona que vea al Dios del cielo y pueda vivir o pueda quedar para contar esa experiencia. Entonces es importante que nosotros entendamos que los atenienses estaban en esa situación, en esa condición. Ellos adoraban a un Dios que no conocían. Pues yo les soy sincero que lamentablemente hay mucha gente que adora al Dios de los cielos, pero no lo conocen. Que leen las Sagradas Escrituras inspiradas por el Dios del cielo a través del Espíritu Santo, pero no lo conocen. Gente que canta, gente que aún predica, pero no conoce. O tienen un pequeño conocimiento o algo muy superficial al respecto, pero no conocen realmente a ese Dios maravilloso que hizo los cielos, que hizo la tierra, que nos ha otorgado la vida. Por eso es importante leer las Sagradas Escrituras. Para mí no es molesto continuamente estárselo diciendo, porque es a través de la lectura de la palabra que usted y yo conocemos al Dios no conocido, a ese Dios que mucha gente habla, a ese Dios del que muchos se persignan, a ese Dios al que muchos creen, con todo respeto tengo que decírselo, de labios. Pero como dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque pretenden o presumen conocer a Dios, pero realmente no lo conocen para nada, en absoluto. Por eso, lamentablemente, y espero que usted logre entenderlo, la gente cuando no conoce a Dios se aferra a una religión, se aferra a una imagen, se aferra a una enseñanza que hombre alguno le ha dado en particular. Pero cuando usted y yo conocemos a Dios, lo conocemos a través de su bendita palabra. Lo conocemos a través de experiencias maravillosas y preciosas con el Espíritu Santo. El Hijo de Dios nos es revelado a nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que el que adulteraba ya no adultera más. El que robaba ya no roba. El que era peleón, chismoso, mentiroso, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos ha sido revelado a nuestra vida y le hemos conocido. No puede de una fuente de salir tanto agua dulce como agua salada, dice la Biblia, así lo dice. No podemos con los mismos labios que pretendemos glorificar y exaltar a Dios decir palabras oeces. Porque recordemos que de toda palabra ociosa que salga de nuestros labios, a Dios le daremos cuentas. Y la Biblia nos enseña: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para vuestra edificación y para edificación de los oyentes. Por eso cuando usted y yo empezamos a conocer a Dios, no lo cargamos entre la billetera, con todo respeto, como imagen. No lo cargamos en el cuello, ni como tobillera, ni cosa por el estilo. Lo llevamos dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y hacemos
Cada día el esfuerzo, la disposición por hacer su voluntad, por guardar sus mandamientos, por guardar sus estatutos y decretos, por vivir en obediencia, en rectitud delante de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos perseverar en la lectura de la palabra. Por eso es importante que usted y yo entendamos que no es religión, es un encuentro con Cristo. Hay personas que asisten a una congregación, a una denominación, pero no han tenido un encuentro realmente con el Rey de Gloria, con ese Dios no conocido. Y por eso esa persona no le ha resplandecido la luz de Cristo. Y por eso ellos no han podido conocer al Dios verdadero. Y por eso usted ve que el fin de semana, por lo general, asisten a una congregación, asisten a un lugar donde van y supuestamente adoran a Dios. Lo digo supuestamente porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y es importante que nosotros podamos tener los frutos del Espíritu Santo. Usted sabe que los frutos del Espíritu Santo los encontramos allí en el libro de Gálatas, el capítulo 5. Y es importante que nosotros miremos que también allí mismo, en esa misma cita bíblica que le acabo de mencionar, encuentra los frutos de la carne. Y allí usted y yo podemos hacer un balance realmente qué tanto conocemos a Dios. No es por lo que nosotros digamos o lo que presumamos conocer a Dios. Porque yo conozco gente, yo sé de gente, de personas que he tratado con ellas y supuestamente, lo digo respetuosamente, manifiestan conocer a Dios. Y esto no lo digo por jactarme para nada. Yo estoy aprendiendo cada día para la gloria y la honra de Dios. Pero los escucho no hablar, transversan las escrituras, no la entienden, le dan una mala interpretación al texto, se salen del contexto y siempre buscan un pretexto para enseñar lo que a ellos les apetece, lo que ellos consideran, pero no lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Por eso cuando usted y yo conocemos a ese Dios maravilloso, a ese Dios de los cielos, a ese Dios grandioso que lo dio todo por usted y por mí, no se reservó nada absolutamente, sino que lo dio todo por usted y por mí. Tanto que dio a su Hijo amado. ¿Quién de nosotros expondría la vida de un hijo de nosotros por un pecador, por un reo, por una prostituta, por un satanista, por un hechicero, por un guerrillero? Ninguno de nosotros va a dar a un hijo de nosotros, ninguno de nosotros va a dar un hijo que muera en vez de esa persona o que sea condenado a cadena perpetua en vez de esa persona. Pero Dios dio a su Hijo amado por usted y por mí, por la humanidad en su totalidad, por la humanidad entera, para que le conozcamos, para que realmente podamos entender cuánto nos ama. Mire, uno no puede hablar de lo que no conoce y de lo que no sabe. La verdad es esa. Uno no puede hablar o meterse en terrenos que no tienen profundidad de conocimiento. Por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer a ese Dios que está en los cielos, a ese Dios que hizo la tierra, a ese Dios que hizo todas las maravillas que usted puede ver alrededor suyo. Hay tanta belleza para conocer a ese Dios de la grandeza, a ese Dios de las maravillas, a ese Dios de la belleza. Hay tantos paisajes, hay tantos lugares maravillosos, pero lo más hermoso y maravilloso es su amor incomparable. Ese amor infinito, ese amor tremendo que Dios tiene por usted y por mí como creación, como hijos de Dios. Solo está esperando que lo conozcamos. Solo está esperando que usted y yo podamos intimidar con Él. Que podamos decirle: Señor, te quiero conocer. De oídas te había oído, dijo un hombre de Dios, pero ahora mis ojos te ven. Y no es porque lo haya visto literalmente, físicamente, sino porque Él empezó a través de la palabra, como debemos de hacerlo usted y yo, a creerle a Dios por su promesa, por su palabra. Por eso cada vez que usted y yo leemos las Sagradas Escrituras, nos estamos alimentando, nos estamos fortaleciendo, estamos conociendo a ese Dios de compasión, de misericordia, a ese Dios de bondad, pero a ese Dios también que no alcahuetea el pecado en la humanidad, ni en la iglesia, ni en su pueblo Israel. Es un Dios veraz,
Es un Dios grandioso. Es un Dios que antes de decretar un juicio ha tenido compasión y misericordia. Si nos ponemos a mirar en las Sagradas Escrituras, cuando Dios determinó erradicar a Sodoma y Gomorra, tiempo le había dado para que se arrepintiera. Y tiempo de verdad. Y cuántas cosas Dios hizo y cuánto aún le dijo a aquel siervo, le dijo: señores, si hubieran 50 justos, ¿destruirías al pueblo? Le dijo: no, por 50 no. Él dijo: señor, perdóneme si insisto, 40 no, 30, 20, 10 no. Porque Dios está esperando no solamente una cantidad, que una cantidad, que un pueblo completo, un país, una nación completa se arrepiente y se convierta al Señor. Pero Dios está esperando que para empezar, así sea un grupo pequeño. Como empezó con nosotros. 1, vamos 2, vamos 3. Y de ahí en adelante la cuenta sigue para la gloria y la honra de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos comprender esto. Es importante que nosotros podamos ver la misericordia de Dios. Pero cuando ya Dios, viendo la maldad, porque se habían corrompido, dice la Biblia, desde el más pequeño hasta el más adulto, se había corrompido. ¿Sabe qué pasó cuando el Señor envió a los ángeles allí para hacerle saber a Lot que había determinado ya, porque la maldad era mucho, demasiado, la perversidad, que es para donde lamentablemente va la humanidad? Cada día la perversidad crece, cada día la degradación, el pecado toma más ventaja en la gente. Y hay gente que ha escuchado el mensaje, pero ha hecho oídos sordos. Hay gente que no quiere ni siquiera escuchar las buenas nuevas de salvación. Pero Dios allí en Sodoma y Gomorra, viendo a ese justo Lot, dice la Biblia, se compadeció y envió 2 ángeles. Pero ¿sabe qué hizo esta gente perversa? Porque los ángeles allí tomaron forma física y tenían un aspecto hermoso, dicen los mismos pervertidos de Sodoma y Gomorra. Y dijeron: deja que nosotros saca a esos hombres para abusar de ellos. Tremendo. Cómo estaban de corrompidos, de pervertidos, cómo estaba degradada esa sociedad. Por eso Dios tuvo que ponerle un alto, porque ellos no se iban a detener. Cuando Dios ve que la humanidad, que el pueblo se ha descarriado, se ha pervertido y toma una decisión, es porque ya Dios, en su infinita misericordia y en su infinito y grande amor, ha dado tiempo y más tiempo para que la humanidad se arrepienta. Pero a la humanidad le parece más placentero en su carne vivir pecando, deleitándose haciendo lo malo que haciendo lo bueno. Es tremendo, ¿no? Como desafortunadamente esta carne es insaciable. Esta carne es insaciable. Por eso Dios nos recomienda que andar en el Espíritu. Y recuerde que andar en el Espíritu no es andar 10 centímetros sobre la tierra, ni cosa por el estilo. Andar en el Espíritu es vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es vivir de acuerdo a la palabra, porque la palabra es Espíritu. Esto no es cosa del otro mundo, que nosotros a veces podemos interpretar diferente esa manera de vivir en el Espíritu o ser espirituales, y creemos que es algo sobrenatural hasta cierto punto, pero no podemos abusar de la parte espiritual o de lo sobrenatural que Dios hace a través de nuestras vidas o en nuestras vidas. Entonces es importante entenderlo eso. Dios siempre ha querido y quiere reconciliar la humanidad con Él. Y por eso envió a su Hijo amado, a Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y sabe por qué Jesús vino aquí a la tierra? Primeramente por amor, por manifestar el amor de Dios a nosotros, la humanidad. Pero algo muy importante que Jesús vino a hacer aquí en la tierra es a demostrarnos a usted y a mí que podemos vivir aquí en la tierra sin pecar, sin hacer lo malo, guardándonos para Dios. Es verdad que en la carne es imposible, porque como le decía hace un momento, esta carne es insaciable. Pero si procuramos agradar a Dios, vivir para Dios, hacer lo que a Dios le agrada, va a ser de gran bendición. No solamente para su vida y la mía, sino para esta sociedad.
para esta generación maligna y perversa de la cual la Biblia habla. Por eso yo le invito una vez más, para que usted saque tiempo. Le dije que en el capítulo 17 del libro de los Hechos, el versículo 16 al 34, léalo por favor detenidamente. El tiempo es corto para hacerlo, pero léalo detenidamente. Y dígale en oración: Señor, quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero que te reveles a mi vida. No quiero seguir aparentando que te conozco, no, quiero de verdad conocerte. Pero para usted y yo conocer a Dios, debemos de rendirnos, humillarnos delante de Él, reconocer que hemos pecado y arrepentirnos y apartarnos del pecado. Porque recuerde que la Biblia dice que el que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que lo encubre no prosperará más, jamás. El que encubre el pecado no va a prosperar, no va a prosperar. Siempre se va a ver en esa condición. Por eso es importante que usted y yo podamos actuar, tomar la decisión correcta de reflexionar día tras día. ¿Conoces tú a Dios? ¿De verdad? No le estoy hablando en términos físicos. ¿Conoces tú a Dios a través de la palabra? ¿Sabe qué le agrada a Dios? ¿Sabe qué le desagrada a Dios? Cuando lo conocemos, podemos hacer un balance y decir: lo que estoy haciendo no le agrada a Dios, o lo que yo estoy haciendo a Dios sí le agrada. Porque eso es lo importante, que nosotros procuremos de día a día agradar al Dios del cielo, a ese Dios que muchos pretenden conocer con todo respeto, pero que no han conocido, que no les ha sido manifestado. Así es de que en el amor de Cristo le invito para que usted disponga su corazón, para que usted cada día anhele conocer al Dios del cielo. ¿Sabes que en la Biblia habla 365 veces y dice: no temas? Oiga, tremendo. ¿Y cuántos días tiene el año? 365 días. Tiene una promesa maravillosa de no temas para cada día. No temas en conocerme. No temas en buscarme. No temas en guardarte en santidad. No temas en apartarte del pecado. No temas en perseverar. No temas lo que puedan decir de ti por seguirme. No temas. Bueno, al Señor, no a mí. Jamás, Dios del cielo. Entonces, esas promesas maravillosas en la Biblia que hay, pero también hay mandamientos de que debemos dejar. Dice la Biblia que el que mentía no mienta más. Es apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Cuando usted y yo conocemos a Dios, sabemos que le agrada. Mire, cuando en la familia nos conocemos los unos a los otros, decimos: preparémosle tal alimento a fulano porque a él le agrada. O hemos preparado ese alimento y decimos entre nosotros: cuando venga fulano de tal se va a sentir agradado porque hemos preparado lo que a él le gusta. O se le ha regalado una camiseta del color que a él le gusta. O se ha decorado de la manera que a él le gusta. Bien sea la habitación o una atención que se le vaya a hacer. Porque conocemos los gustos de esa persona. Conocemos el temperamento y decimos: déjelo quieto. Déjenlos quietos porque está molesto y a él o a ella es mejor dejarlos quietos cuando están en ese momento difícil. Así es de que cuando usted y yo conocemos a Dios, decimos: Señor, yo sé que esto te agrada o sé que esto no te agrada y ayúdame a dejar esto para la gloria y la honra de tu nombre. Así es de que entonces yo le animo para que usted se disponga. Y como siempre le procuro decir, si usted lo está haciendo de guardarse para Dios, la gloria y la honra es para Dios. Y que Dios te fortalezca y que tú conozcas cada día al Señor. Pero si tú estás ahí entre que sí y que no, toma una decisión. Una decisión correcta y la mejor decisión sabia de conocer a Dios. A través de su palabra, a través de la oración, del Espíritu Santo ante todo y de congregarte para la gloria y la honra de Dios. Pero si tú definitivamente creías que conocías a Dios y no lo conocías, reconoce que debes de pedirle perdón, arrepentirte, recibir a Cristo como su Señor y Salvador, para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida y empieces a perseverar, porque el que perseverará hasta el fin será salvo. Y allí tú y yo vamos a conocer cada día más al Señor. Que la paz de Jesucristo sea con todos nosotros, que Dios nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Dios le bendiga en abundancia. Bendiciones para todos.